Ya está habilitado. Ya me falta mucho. Por favor, todos los estudiantes que no han ingresado con su nombre y apellido como les había pedido, hay algunos que han puesto Nelicita, Jorgito, ¿no? O algún apodo, no los voy a considerar como si hubiesen estado en clase, ¿ya? Cambien su nombre y si no pueden, mediante el chat me dicen, yo entré con tal cosa y mi nombre es tal cosa para que yo pueda considerarle su asistencia y también pueda considerar la asistencia a mi hermana. Ya, o sea, yo ya he capturado, pero no sé quién es quién. En este caso, aquellos que solo han puesto su nombre. Por ejemplo, no hay problema con Nayeli Cerezo Padilla. No hay problema con Jesús Paredes Eres, puede ser Rodríguez Ruiz, Cristina Ochoa, digamos, ¿no? Pero con los otros voy a tener problemas. ¿Ya? Por favor, si pueden cambiar y pueden poner su nombre en este momento, háganlo. Caso contrario, por el WhatsApp me manda en el chat, me dicen, ingresé con tal cosa y soy tal persona. Cito, por favor, considérenlo, porque yo al empezar les dije, ingresen con su nombre y apellido. Bien, esperaremos unos 2 minutitos más para que puedan ingresar todos sus demás compañeros. No nos falta más que una hoja para terminar, ¿ya? Y nos vamos a ver el próximo lunes a las 6 de la tarde. Yo les voy a enviar en el transcurso de la semana, se los voy a enviar todo el texto para que puedan imprimir, ¿ya? Ahorita tengo 53 participantes. Habían más de 60. Entonces, como lo grabo yo, digamos, tengo por partes quienes se salen, quienes se van, digamos, ¿no? O sea, hay la forma de controlar y verlo, digamos. Bien, para que no gasten sus megas, continuaremos, no nos falta mucho. ¿Ya? En este caso nos toca ver lo que es Roma. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de Roma, nosotros tenemos que hacernos la idea del Imperio Romano, cómo era. Nosotros hasta en películas vemos cuando es la Semana Santa, ¿no? Los soldados bien vestidos. Se trata de eso, ¿no? Hablamos de Roma. Y dice, ¿no? En la época de los reyes existía la misma situación económica natural que en Grecia. Y las necesidades colectivas eran muy limitadas, atendiéndose con recursos que provenían de las tierras públicas, arrendamiento o impuesto a los pueblos vencidos. Después de esta época ya se empieza a usar el hierro como moneda y después el cobre. En tiempo de los emperadores se establecen varias clases de impuestos como el cumae o diezmo, que absorbía el 10% del producto agrario, al el tributum capati o impuestos de capitación, el tributum soli o impuestos sobre los bienes raíces, impuesto a herencia, impuesto a la venta de esclavos, el porturium o impuestos de aduana y otros, pero conforme aumentaba la codicia de grandeza de los romanos, crecían sus gastos, principalmente el del ejército. Y hubo necesidad de crear los nuevos tributos, como el yogún, que recaía sobre la agricultura. Los romanos organizaron su erarium o tesoro público
algunos emperadores recurrieron a la falsificación de moneda para atender sus ingresos o sus grandes gastos que tenían. Ya en la época de la decadencia crearon el curiatus illustratis, que se exigía de tiempo en tiempo a los industriales. En Roma ya podemos distinguir, al lado de los impuestos directos llamados tribuna o numera, los directos llamados vitaglia. Fíjense, en Roma, así como en Grecia, ¿no? La situación económica era la misma. Pero en este caso, los romanos establecen un impuesto que está, digamos, establecida desde Jesucristo, digamos, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando Jesús llegó a Roma, les preguntaron por qué tenían que tributar, digamos, y les dice, a ver, denme una moneda. ¿Y de quién tenía la cara la moneda? Y le dice, de César. Da a César lo que es de César, digamos, ¿no? Entonces, ya había el diezmo, ¿no? Que es el 10% de toda la producción agrícola. Nosotros también hablamos y se dice, ¿no es? Hay que dar el diezmo, en este caso en las iglesias católicas y evangélicas, digamos, ¿no es? Y de todos los ingresos que uno percibe, debe dar el 10%. Por eso se llama diezmo. Pero no se hace, ¿no ves eso? En algunas iglesias sí cumplen y en otras no. Pero de todas maneras, ¿no? Al crecer el ejército romano, habían mayores necesidades. Esas necesidades los lleva a los emperadores de Roma a falsificar moneda para poder cubrir sus necesidades o sus grandes gastos. Esto hace que se empiecen a implementar mayores impuestos y que la población empiece a huir de Roma. Cuando no hay recursos humanos o no hay personas para la producción, todo se viene abajo. Entonces ahí viene la decadencia o la caída del imperio romano. Un imperio grande que no supo, digamos, administrarse económicamente de una buena forma, que si no, a la fecha hubiese sido siguiendo, digamos, uno de los imperios más grandes. En el 3 tenemos la Edad Media. Dice, ¿no? Los bárbaros copiaron muchas instituciones de los romanos, pero trasplantada a su medio determinaron un cambio radical en su vida política y económica. Las poblaciones se componían de campesinos libres y señores feudales. Pero estos últimos hicieron tantas exigencias a los hombres libres que tuvieron que decaer en masa y entregarse a los grandes propietarios. En esta época, los señores feudales en Alemania cobraban a los campesinos la vedette, que era una especie de impuestos de guerra. Bajo el mismo concepto se cobraba en Francia e Inglaterra la taille, pero los recursos principales de los reyes, príncipes y señores feudales provenían de las acciones o impuestos sobre los consumos, las regalías o derechos del señor a los tesoros del suelo, el carbón, minerales, sal. Existían también regalías postales, monetarias particulares, etc. Y por último, el endeudamiento, que era el cercenamiento del valor de la moneda. Fíjense, ¿no? En la Edad Media aparecen de nuevo los señores feudales, aprovechando, digamos, de que el campesino o la persona que tenía extensiones de tierra y no tenía con qué producir, empieza a venderlo a los señores que tenían más grandes y a someterse como sus esclavos. Y de ahí es que empiezan un sinnúmero de impuestos, como la vedette en Alemania, la taille en Francia e Inglaterra, ¿no? Así como también los impuestos sobre las regalías, consumo, que se tenía sobre los puertos. Por eso se decía los impuestos portuarios, ¿ya? Entonces es ahí
que en la Edad Media va apareciendo más la parte impositiva, ¿no? Ya hablamos de impuestos. Y por último, en el 4 tenemos la edad moderna y contemporánea, la edad en la que nosotros estamos viviendo, que dice, ¿no?, que a fines de la Edad Media se alcanza un progreso notable en nuestra ciencia. Se sabe que desde 1490 funcionaron en Alemania una institución denominada cámaras dominales o cámara príncipe, encargada de la administración de los dominios reales o señoriales y de percibir las rentas o regalías, así como también de hacer investigaciones sobre la naturaleza de la hacienda, su fuente de ingresos, sus efectos, pudiendo afirmarse por este hecho que la Cámara Alta o Cámara Logística Alemania ha sido precursora de la ciencia de la finanza. El cameralismo prosperó asociado al mercantilismo desde el siglo XVIII, ejerciendo influencia preponderante durante un largo periodo de vida. Ya en la época moderna, la ciencia de las finanzas públicas se independiza de la economía. ¿Cuándo, pregunta de examen, ¿no?, cuándo se independiza la ciencia de las finanzas de la economía? En la época moderna. Y entonces, si hay alguna pregunta, con esto nosotros estaríamos terminando nuestros 2 primeros temas, que yo se los voy a pasar todo el texto para que puedan imprimir, ¿ya? Y si hay alguna duda o alguna consulta, lo pueden hacer. Lice, ¿me lo puede repetir, por favor, de la pregunta para examen? Dice, ¿no?, ¿cuándo se independiza la economía de la ciencia de las finanzas públicas? ¿Cuándo? Está preguntando, ¿no? La respuesta es en la época moderna. Fíjense, en la Edad Moderna nos habla y nos dice que en la Edad Media es en Alemania donde se empieza a funcionar instituciones para poder administrar los recursos económicos de Alemania, ¿no ve? Eran los encargados de la administración, qué es lo que iban a hacer, en qué iban a invertir, de dónde iban a, qué es lo que iban a cobrar, ¿ya? Es ahí en Alemania donde empieza a implementarse la hacienda pública. ¿Por qué? Por las necesidades que tenían. ¿Quiénes administraban esa cámara alta que dicen? Las personas mayores y bien probas, o sea, aquellas personas que no cometían ningún crimen, no eran ladrones, ¿no? O sea, la gente más honrada que tenían eran los que administraban la hacienda pública, ¿ya? Y eso es lo que nos habla en la edad moderna. Actualmente, ¿no ves? Actualmente en nuestra edad que nosotros tenemos, en nuestra actualidad, los impuestos son universales. ¿Quiénes administran? El Estado. ¿Bajo qué situación administra el Estado? Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda mediante las instituciones recaudadoras, impuestos nacionales, aduanas, ¿no? Los ingresos que se perciben por los impuestos. O sea, todos esos entes forman la hacienda pública, aquellos que recaudan los recursos económicos, ¿no? Tienen que cobrar. Hay que ver quiénes van a cobrar, cómo va a ingresar esos recursos al Estado. ¿Para qué se necesita recursos? Para satisfacer las necesidades de la población. Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? Licen, el tema va a pasar al grupo. Sí, lo voy a pasar, pero no ahorita ni mañana. Se los voy a pasar, es que lo tengo que poner a PDF y de PDF para que sea más liviano y puedan ustedes descargar de su celular. Lo voy a mandar así, es que si lo mando a Word muy pesado y les va a costar más mega.
Ya, lo voy a pasar al grupo. ¿Alguna otra consulta? Si no, aquí terminaría nuestra primer clase y nos estaríamos viendo el día lunes. Ya, el día lunes a las 6 de la tarde. Listo, Licen. Buenas noches. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Como Licen, compañeros, se cuidan. gracias. Hasta luego, Licen. El lunes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Adiós, muy buenas. Licen. Hasta luego. Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego.